Retomamos la conversación con el doctor Juan Pedro Pereira Meléndez, quien es presidente del Consejo Superior y fundador de la Universidad de Yacambú, en 60 minutos con José Luis Yepes. Nos decía, doctor, en el anterior bloque que concursó y ganó para un viaje a Inglaterra, a cursar estudios allá. Háblenos de cómo fue esa experiencia, que además entiendo que luego lo llevó a otros países. Sí, bueno, como decíamos, eh, fui a Inglaterra toda vez que gané un concurso para ir a ese país. Fue así como en, ya graduado en 1961, se presentaron a concurso en Londres. eh, Representantes de Escocia, de Groenlandia y de Londres. Y yo gané el concurso por Londres. Ese era para ir a Canadá. Porque resulta que en Canadá, en la época, el director el, el- el rector de la universidad era inglés y él abrió un concurso de los escoceses, los irlandeses y los londinenses para ir a estudiar en Canadá. Y yo gané el concurso por Londres. Fui a parar entonces a Canadá, a Ontario. Sí. Y allá hice maestría y doctorado. Después de Canadá, de Ontario, ¿qué vino, doctor? ¿Cómo dice? Después de estar en Ontario y una vez que obtuvo su título, ¿qué vino después? Bueno, después que estuve allá que obtuve mis credenciales académicas, hice solicitud para nacionalizarme en Canadá. Se enfermó mi madre aquí en Venezuela y no esperé la decisión de del Estado para que me dieran la carta de ciudadanía y vine a Venezuela ante la enfermedad de mi madre y resolví quedarme aquí porque ella estaba muy enferma. Sí, esa fue la situación. Luego, doctor, ¿qué hizo después? Bueno, me quedé en Venezuela y posteriormente fui de nuevo para Inglaterra y para Canadá nuevamente. Y bueno, estuve en esos países. Por Italia también estuvo. En Italia también estuve estudiando allá. Sí. Luego, con todo ese cúmulo de conocimiento, de títulos, doctor, ¿cuándo decide ya radicarse nuevamente en Venezuela y comenzar a visionar lo que posteriormente sería este logro suyo, que es la Universidad de Yacambú? Bueno, después de haber estado en varios países y ver la organización de universidades en diferentes latitudes, decidí fundar una universidad. Yo había creado un instituto para niños deficientes mentales, había creado un, un instituto para niños con problemas de salud mental aquí en Venezuela y eso me hizo juntar ideas
de lo que había visto en la Organización de Universidades Extranjeras y los institutos que yo había creado acá, que eran 3. Y decidí quedarme y empecé a trabajar para fundar una universidad. Fue así como empezaron los primeros pasos en esa dirección. Supongo que de la visión a la concreción, obviamente tuvo que sortear a lo mejor muchos trámites, muchos obstáculos. Muchas dificultades tuve, pero mi persistencia en, en, en sortear las dificultades me llevó a que finalmente me aprobaran la universidad. Y de paso digo, yo trabajaba en el Instituto Fermín Toro, que había creado una hermana mía, Elvia Pereira, y la ayudé a ella a que pasara a un instituto de educación superior. Y fue así como al mismo tiempo logramos la aprobación del Colegio Universitario Fermín Toro y la Universidad Yacambú. El Colegio Universitario Fermín Toro fue aprobado como colegio universitario después de 31 años de ser un colegio de bachillerato. Mi hermana Elvia Pereira tuvo 31 años y eso trajo como consecuencia otro problema. Quero Silva era un empleado administrativo del Ministerio de Educación. Entonces, Luis Manuel Peñalver le daba aportes para contribuciones para institutos de secundaria y él le daba la contribución, pero le sacaba un compromiso de que quedaba hipotecado con él. Y realmente la plata no era de él, era del Ministerio de Educación. Pero mediante subterfugios logró tener muchos institutos de educación. Doctor, ¿y cuánto tiempo pasó Secundaria. desde que usted pensó por primera vez en fundar una universidad, la primera vez que tuvo la idea, hasta que finalmente tuvo, digamos, la concesión, la certificación, el permiso para fundarla? Pasaron muchos años. Pasaron muchos años porque había interferencias, como le digo, de la cantidad de institutos que se crearon con la plata que daban para ayudar al instituto y el señor Quero Silva aprovechaba y las hipotecaba y luego entonces quedaban dependientes de Quero Silva. Sí. Habiendo transcurrido tantos años entre tener la idea y finalmente tener ya, digamos, el permiso para fundarla, ¿qué sintió usted cuando tuvo ya ese permiso en sus manos? Bueno, pensé que, que la persistencia en la idea había triunfado sobre todos los obstáculos. ¿Con qué carrera se inició la universidad? ¿Recuerdan qué año fue? Sí, hace 31 años y se inició con la carrera de psicología, de periodismo
comunicación social y otras carreras que tenían que ver con la educación. ¿Recuerda ese primer día que abrieron puertas, algunas personas que lo acompañaron? Sí, cómo no. Ahí hubo el doctor Ramón Casas, Napoleón Torres, fueron los iniciadores conmigo de ese proyecto. Y gracias a ellos fue posible canalizar la educación hacia la psicología y hacia la educación. ¿Cuál fue la primera sede, la sede ya de la fundación, y cómo fue ese proceso en el que se fue ampliando, que fue creciendo la universidad? Yo había comprado una casa que queda frente a Campus Mora 1, aquí en Cabudare. Esa casa sirvió de sede y simultáneamente creamos los estudios a distancia. Yo había estado en Argentina y había visto cómo se enfoca allá, o se enfocaba en la época, los estudios. Y fue así como logramos que se aprobara los estudios a distancia simultáneamente acá, ¿no? En Argentina y México fueron las referencias inmediatas que tuve, ¿no? Y por ahí nos orientamos. De ese primer día hasta que ya tenían Campus Mora 1, y después háblanos también cuánto tiempo pasó para tener Campus Mora 2. No recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero fue poco tiempo porque en el campus Mora 2, que era una enramada, ¿no? Un espacio de techo de zinc y abajo tenía para aguantar el sol, la temperatura, paja. Y así empezamos. Y luego la fuimos remodelando y lo que hasta llegar a lo que es hoy Mora 2, que es un edificio bien consolidado. Y en Mora 1 hicimos otro tanto. Y luego la expansión hacia Carigua, ¿no? Eso fue después, sí. Se nos ocurrió fundar en Acarigua una sede dependiendo de acá de Barquisimeto. Fue así como logramos la aprobación de ese espacio en Acarigua. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando sobre la vida y obra del doctor Juan Pedro Pereira Meléndez, presidente del Consejo Superior y fundador de la Universidad Yacambú, en 60 minutos con José Luis Yepes.